El reino de Dios. El concepto del reino de Dios es esencial para entender el propósito y la misión de Dios en la historia de la humanidad. El reino de Dios se puede entender como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Tres palabras claves encapsulan esta verdad fundamental: pueblo, lugar y gobierno. El primer pueblo de Dios, Adán y Eva. El primer pueblo de Dios fue Adán y Eva, creados a su imagen y semejanza y colocados en un lugar especial preparado por Dios, el huerto del Edén. Este lugar no solo era perfecto en belleza y provisión, sino que también simbolizaba la comunión directa con Dios y la sumisión a su gobierno. Sin embargo, la caída de Adán y Eva, al desobedecer a Dios, trajo el pecado y la separación, marcando una ruptura en la relación entre Dios y el hombre. El llamado de Abraham y la nación de Israel. Dios, en su gracia, decidió llamar a Abraham para formar un nuevo pueblo. Con Abraham, Dios hizo un pacto, prometiendo bendecirlo y hacer de su descendencia una gran nación. Este pueblo, Israel, fue elegido entre todas las naciones para ser el portador de las promesas de Dios. El lugar destinado para este pueblo era la tierra prometida, Canaán, un territorio específico donde podrían vivir bajo el gobierno de Dios. Israel, como el pueblo de Dios, experimentó altos y bajos en su relación con Dios. Después de la división del reino en el norte y el sur, comenzó una dura aflicción. Los ancianos fueron rechazados y los jóvenes disciplinados. La generación adulta se olvidó del Señor, pero una generación joven regresó, reconstruyó el templo de Salomón, aunque la gloria de Israel no volvió. Esto generó una expectativa escatológica en la nación, esperando al Mesías que restauraría la gloria perdida. La venida de Jesús y el reino de los cielos. La expectativa escatológica de Israel se cumplió con la venida de Jesús. Comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús enfatizaba que el arrepentimiento era la puerta al reino de los cielos. Aunque Israel esperaba una restauración nacional y un rey militar, Jesús trajo un mensaje de un reino espiritual. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Sin embargo, el pueblo tenía expectativas de un rey guerrero que los liberaría del dominio romano. Jesús, manso y humilde, no cumplió con estas expectativas, causando una decepción escatológica. No obstante, su mensaje y sus obras atrajeron a multitudes, creando confusión entre la comunidad judía de la época. La inauguración del reino espiritual. El reino que Jesús inauguró es esencialmente espiritual, distinto del reino nacional que Israel esperaba. En su ministerio, Jesús enseñó sobre la naturaleza de este reino a través de parábolas y sermones, siendo el Sermón del Monte un ejemplo notable. Enseñaba con autoridad, afirmando, enseñando y aplicando la ley de Dios. Mateo 7, 28-29. Jesús, después de su resurrección, declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18-20. Con esto, Jesús comisionó a sus discípulos a continuar la obra del reino, predicando el mismo mensaje que él había proclamado. La continuación del reino. La fase de inauguración del reino espiritual de Dios dio paso a la fase de continuación. Los discípulos y la iglesia primitiva se convirtieron en portadores del mensaje del Evangelio. En el libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles, empoderados por el Espíritu Santo, difundieron el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. A pesar de la confusión inicial sobre la naturaleza del reino de Dios, quedó claro que el reino de Dios no era un reino nacional, sino la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Cristo ahora mora en los corazones de los creyentes y reina sobre ellos. En su sermón en Pentecostés, Pedro proclamó que Jesús, a quien crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y Él ha derramado el Espíritu Santo sobre sus seguidores. Hechos 2, 22-36.
la resurrección y el futuro del reino. La resurrección de Cristo es fundamental para el entendimiento del reino de Dios. Cristo, las primicias de los que durmieron, garantiza la resurrección futura de todos los que están en él. El apóstol Pablo explica que, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 20-22. Cristo reinará hasta que haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, y luego entregará el reino al Dios y Padre. 1 Corintios 15, 24. La esperanza escatológica. La esperanza escatológica para los creyentes es que Cristo volverá y consumará su reino. Mientras tanto, la Iglesia continúa su misión de proclamar el Evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es llamada a vivir bajo el señorío de Cristo, reflejando su reino en la tierra. En resumen, el reino de Dios, desde una perspectiva cristiana reformada, es entendido como el pueblo de Dios, la Iglesia, en el lugar de Dios, donde su presencia habita en los corazones de los creyentes, bajo el gobierno de Dios, Jesucristo, el Rey. Este reino es inaugurado por Cristo y continuará hasta su retorno, cuando se consumará plenamente y se establecerá eternamente en un nuevo cielo y una nueva tierra,